Hola, buenos días. Gracias a todos por venir a un nuevo seminario de anemia. En el día de hoy va a ser su presentación Tomás Pedernera. Tomás es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de San Luis y se doctoró en Ciencias Geológicas en la UBA en el año 2020. Desde el año 2023 es investigador asistente de Yaniglia. Y en el día de hoy nos va a contar un poco más acerca de su trabajo, que es paleobotánica y taxonomía de las floras triásicas del centro-oeste de la Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias por asistir. Voy a empezar introduciendo lo que serían estos tres términos más llamativos del título, que es paleobotánica, taxonomía y triásico. Bueno, la paleobotánica es una disciplina que se enfoca principalmente en estudiar y describir las plantas que han habitado en la Tierra a través de la historia de la Tierra. Y se enfoca tanto en... Se puede hacer una clasificación un poco arbitraria en función de cómo se pueden estudiar estos restos. Por un lado, principalmente en cuanto a tamaño. Por un lado, aquellos que son observables a simple vista y que son de gran tamaño, como son los restos de leños. Otros, como serían las hojas, que son de tamaño mediano y que en conjunto con los mesofósiles, que son hasta casi más de 1 milímetro, se pueden estudiar a simple vista o con objetos que no con equipamiento óptico, pero que no requiere grandes aumentos, como pueden ser las lupas y los microscopios. Perdón, y los observables con microscopio son aquellos que se consideran microfósiles, que incluyen granos de polen y esporas, y que hay una disciplina totalmente aparte que se encarga de estudiar este tipo de organismos, que es la palinología. El otro término que está en el título, que puede ser, que no se lo escucha muy a menudo, es tafonomía, que es una subdisciplina que se encarga de estudiar los procesos de fosilización, ¿sí? Todo lo que ocurre desde que un organismo muere o deja un resto o señal, hasta que se lo encuentra en la actualidad. Me gustaría introducir. La taxonomía se incluye o se puede subdividir a su vez en subprocesos, que sería la producción, la bioestratinomía y la diagénesis. Eh, Hago esta aclaración porque más adelante voy a nombrar estos procesos y para que ya los tengan en mente. La producción es todo aquello que produce o que genera el resto. Por ejemplo, en el caso de una erupción volcánica puede dejar sepultado organismos, o una inundación puede dejar también sepultado in situ restos de algún organismo. La bioestratinomía agrupa todos aquellos procesos relacionados con el transporte de los restos, desde que se produce hasta que son depositados en el sitio de enterramiento, son sepultados y comienza la diagénesis, que son aquellos procesos que involucran el paso de este resto a la litosfera. Todas las transformaciones físicas y químicas, principalmente. Combinando estas dos disciplinas, que es la taxonomía y la paleobotánica, se puede llegar a hacer las reconstrucciones de las plantas, de los organismos, reconstrucciones de las paleocomunidades que conformaban las plantas, estudiar el origen y la evolución de distintos grupos de plantas, y establecer correlaciones y bioestratigrafías a partir de los restos de plantas. Así como realizar inferencias y paleoreconstrucciones paleoecológicas y paleoclimáticas. Me gustaría resaltar la interdisciplinariedad que hay entre la geología y la biología para este tipo de estudios, porque la biología nos da información acerca del organismo, de qué factores necesitaba este organismo para habitar en un lugar en particular, y en el caso de la geología, cuando se empiezan a producir los fenómenos de fosilización, o se produce la muerte del organismo, y estos tres pasos que les comentaba, es importante conocer cuáles son los procesos geológicos que llevan a
que se obtenga o se preserve el resto fósil, ¿sí? Ahora, el Triásico es un periodo particular en la historia de la vida en la Tierra que duró aproximadamente unos 50 millones de años, desde el Triásico inferior al Triásico superior, y se caracteriza por, o es un periodo muy especial porque está enmarcado entre dos grandes extinciones, la del final del Pérmico y la del final del Triásico. Durante el Triásico se empiezan a recuperar los ecosistemas, tanto continentales como marinos, luego de esta gran extinción, que es conocida como la madre de todas las extinciones, en donde hubo una gran pérdida de la biodiversidad, y varios de estos grupos que se originan durante el Triásico superior no se extinguen hacia finales del Triásico. Pero, bueno, cabe destacar que durante el Triásico superior, por el Carniano más o menos, se originan los dinosaurios, o aparecen los dinosaurios. Durante el Triásico la configuración de los continentes era muy diferente a lo que es hoy, esto es Pangea, y las características climáticas que dominaban este supercontinente eran muy diferentes también a lo que tenemos hoy en la actualidad. Algo muy interesante de destacar es la ausencia de casquetes polares, ¿sí? Y bueno, el régimen climático o los modelos climáticos indican un modelo megamonzónico y se destacan también varios eventos a lo largo del Triásico de aumentos en las precipitaciones. Uno de ellos, el más conocido quizás, es el evento que ocurre durante el Carniano. Y durante el Triásico también empiezan los procesos que llevarán a la fragmentación de Pangea, dando lugar a a la Eurasia y a Gondwana. Gondwana es toda esta masa de tierra que está conformada por América del Sur, África, Antártida, India y Australia. Y durante este periodo de tiempo, en cuanto a la vegetación, está dominada por lo que se conoce como flora de dicroidium. La flora de dicroidium está dominada principalmente por Uncomaciales, que es un grupo de plantas hoy extinto, que también se los conoce como helechos con semillas. Pero también tenía asociado equisetales, helechos, guinguales y otras gimnospermas de afinidad incierta. Y asociado principalmente a los frondes y a las hojas, se encuentran granos de polen, esporas y algas dulceacuícolas principalmente. Mi trabajo se centra principalmente en tres unidades estratigráficas. Una de ellas ubicada en la cuenca Ichicolas-Tubiyuñón, que es la formación Los Rastros, y otras dos, que son la formación Cacheute y la formación Agua de la Zorra, que afloran acá en la provincia de Mendoza, en lo que es la cuenca Cuyana. Básicamente lo que se hace es ir al campo, buscar restos fósiles, tomar caracterizaciones in situ de los restos de plantas, cómo se encuentran, si se encuentran dispersos, articulados, qué tipo de restos son, si son hojas, si son semillas, si se encuentran asociados con otros organismos o no. Se los extrae y en el laboratorio se los fotografía, se los describe, se hacen las determinaciones taxonómicas pertinentes y son almacenados en los repositorios oficiales. Bueno, acá les muestro algunas fotos de plantas que son bastante comunes, como es Neocalamites, quizás conozcan la cola de caballo, que es un ejemplar actual de este grupo de plantas, helechos y las famosas oncomaciales, que en este caso están representados por el género Dicroides. Y también tenemos otras cosas interesantes, como pueden ser hojas de higos, que eran muy abundantes también durante el Triásico. No solamente se encuentran hojas, sino que también se encuentran principalmente estructuras reproductivas. Bueno, Oncomacia, Matatiele, Riciciostrobo, que son asociados a distintos grupos de plantas. Estos, por ejemplo, son las estructuras reproductivas de las oncomaciales, los helechos con semillas. Bueno, también les conté recién que se toman datos en el campo sobre cómo se encuentran preservados de estos restos. Y a partir de esto es que se pueden hacer estudios tafonómicos, teniendo en cuenta cuánto aparecen, qué grado de rotura tienen los materiales, si tienen orientación,
si se encuentran empaquetados o dispersos, y en qué sedimentos se encuentran, se pueden hacer reconstrucciones o se puede inferir los procesos bioestratinómicos que experimentaron estos restos. También se pueden hacer estudios, en este caso con microscopía electrónica, con espectrometría de rayos X, para determinar la cantidad de los elementos que están en el fósil. Por ejemplo, acá, carbono o silicio, ¿sí? Y con esto también se pueden hacer estudios diagenéticos. Combinando la información de la sistemática de la taxonomía y de la tafonomía, se pueden hacer reconstrucciones de las historias tafonómicas y reconstrucciones de las paleocomunidades de plantas que vivían, en este caso, alrededor de lagos y ríos. Este es un ejemplo de la formación agua de la Zorra, por ejemplo. Es en la provincia de Mendoza, cerca de Palermo. Bueno, a partir de estas reconstrucciones y de conocer qué plantas hay, es decir, qué especies y qué grupo de plantas hay, se pueden hacer comparaciones o estudiar cómo son estas variaciones a lo largo de las columnas estratigráficas y comparando también dentro de la misma cuenca, o dentro de la misma cuenca, con los distintos afloramientos de la misma formación. Es decir, empezar a estudiar localmente qué ocurre en una localidad y luego ir comparando con lo que está ocurriendo en el resto de la cuenca, ¿sí? También se pueden hacer comparaciones en cuanto a los números de organismos registrados entre distintas formaciones de distintas cuencas, que tienen edades similares. En este caso la formación Cacheute, la formación Agua de la Zorra, Potrerillos y Paramillos, ¿sí? Para posteriormente ir comparando con lo que ocurre en otras unidades triásicas de Argentina. En este mapita vemos los principales epocentros triásicos de la Argentina y cómo cada uno de estos epocentros está compuesto por distintas formaciones o grupos y en cuáles son o se han registrado restos de plantas con estas hojitas. Ven que son muchas, lo cual está bueno porque se pueden hacer estudios en una escala un poco más grande que a nivel de cuenca o de una sola formación. Por ejemplo, acá tenemos el número en función, en función de los restos de plantas registrados en cada una de estas unidades, se pueden crear este tipo de gráficos en el cual se puede observar cómo van variando los números de géneros desde el Triásico temprano hasta el final del Triásico. Y se pueden relacionar con eventos climáticos o con las características de cada uno de estos sitios y para cada una de estas edades. Es decir, estudiar la evolución de estos grupos de plantas, si hay picos o si empiezan a extinguirse o cuando se originan algunos grupos. Eso en cuanto a paleobotánica y tafonomía más bien pura y dura. Uno de los objetivos del grupo de trabajo en el cual estoy es poder realizar conclusiones acerca de las relaciones entre los organismos fósiles y el ambiente en el que habitaban, teniendo en cuenta mucha información, como pueden ser inferencias paleoclimáticas provenientes de distintos proxies, teniendo una geocronología más precisa, con dataciones absolutas, y sobre todo, cómo se relacionan los restos fósiles que se encuentran con estos parámetros. Por ejemplo, relacionando las palinofacies que se encuentran en una unidad con la caracterización geoquímica de las muestras, es decir, cómo es el porcentaje de materia orgánica, qué elementos, por ejemplo acá estudiamos las variaciones del vanadio, molibdeno, níquel, y qué relaciones había con la materia orgánica, con las palinofacies, y también con la ocurrencia de otros restos fósiles, como por ejemplo pueden ser restos de peces, las plantas o invertebrados, ¿sí?
y otros restos o señales como pueden ser huellas, ¿sí? También se busca poder relacionarlos con las características ecológicas o paleoecológicas de los lagos, por ejemplo, el estado trófico del lago. ¿Cómo se relaciona esto con la preservación de los restos? ¿Sí? O qué diferencias paleoecológicas se pueden hacer en función de los invertebrados y las plantas que habitaban, en función de la disponibilidad de materia orgánica de los consumidores primarios que había en los lagos. También se relacionan los restos de plantas y de animales que se encuentran con, o se hacen inferencias paleoclimáticas a partir de las variaciones de minerales de arcillas. Y también ahora estoy empezando a estudiar cómo son las variaciones de isótopos del carbono, de los restos de plantas, en relación con eventos climáticos o posibles hipótesis de por qué están cambiando las variaciones de los isótopos. Todo esto, como les mostraba en el cuadrito recién, con el objetivo de obtener reconstrucciones o tener una imagen más completa de cómo eran los ecosistemas, particularmente en el Triásico. O sea, no solamente las plantas daban información, sino las plantas habitaban en un ecosistema y cómo los distintos procesos que ocurrían en distintos compartimientos del ecosistema iban delimitando las comunidades de plantas. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, para terminar, quería hacer una reflexión de lo mucho que queda por estudiar de plantas del Triásico. Yo principalmente trabajo en estas tres unidades, Agua de la Zorra, Los Rastros y Cacheuta, pero estamos sumando otras con distintos proyectos en el grupo, y la idea es ir conociendo más el Triásico, no solamente estas unidades que son las más estudiadas. Así que bueno, muchas gracias por su atención.